vamos a hablar del otro estancamiento que no es económico, sino educativo en Argentina. La crisis chilena puso muchos temas sobre la mesa. Uno de ellos es la calidad de la educación pública, cuán igualitaria es, cuán segregado, es decir, cuán dividido está el sistema en términos de sectores vulnerables y sectores medios y altos, qué calidad de educación reciben unos y otros. Estamos con un ministro que hace 12 años es ministro de Educación, Walter Graubach, ministro de la provincia de Córdoba. Muy buenas tardes, Walter, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Luciana, por invitarme. Bueno, una provincia peronista, de un peronista muy particular, ahora es Schiaretti en este momento, con un peronismo particular de la Sota también. ¿Por qué la Argentina, aún las provincias o los distritos como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, mejor surtidos en términos económicos y de capital cultural, no logra tener los mejores estándares educativos en América Latina con una educación pública financiada históricamente? Creo que son una multiplicidad de factores. Uno que impactó, y yo creo que hemos dado cuenta de ese impacto durante muchos años, fue todo el proceso de oscurantismo. Ajá. De oscurantismo pedagógico, oscurantismo político, todo el periodo de la dictadura que nos metió en plena democracia a tratar de, reponer algo que habíamos perdido, como era la democracia, comprender el valor de la democracia. Y en esto creo que los procesos de inestabilidad económica que hacían que la nación y las provincias subiéramos, cayéramos, subiéramos, cayéramos, los procesos de descentralización que yo sostengo que no es fuente de un conflicto profundo, pero con las reformas de leyes hubo una dispersión de atención. Creo que los argentinos nos hemos distraído un poco, confiados en la herencia sarmientina, en el peso de la escuela pública. Creo que en el mito de ese peso. En el mito. En el deterioro de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población. Cuando hablamos de pobreza no es solo la falta de recursos económicos, sino de todos los elementos culturales que afectan. No es casual que los niños provenientes de familias profesionales, de clase media, comerciantes, etcétera, etcétera, tengan un dominio del lenguaje muy superior a los 3, a los 4 años, a los 5 años en el periodo de escolarización que los niños de los hogares con menos capital cultural. Y esto empieza a marcar una brecha. Así que yo creo que es una multiplicidad de factores, Luciana. Vamos a tratar de ir tratando alguno de esos factores. La relación entre educación y pobreza se ha señalado a partir de la gran discusión en torno al crecimiento de la pobreza en esta gestión, un problema estructural, endémico desde la década del 70 en adelante. La clase dirigente ha sido exitosísima en fabricar pobres en Argentina. ¿Se puede esperar un resultado educativo distinto si la infancia que va a esas escuelas está en la pobreza? Se puede. ¿Se puede cómo? Pero no se ha podido. No, se puede, pero no se ha podido. No, porque me parece que las políticas que se instrumentaron no han sido eficientes ni han tenido sostenibilidad en el tiempo. Primero, todos los seres humanos tienen capacidad. No depende del caudal económico de una persona para ser más inteligente o menos inteligente. Las cuestiones culturales no, se conforman, eso es la cultura en toda sociedad. Entonces, debería ser misión del Estado no solo brindar la escolarización a las niñas y a los niños de los hogares más humildes, sino ofrecer más oportunidad cultural, ensanchar esa avenida. Y además con mayor refuerzo para que las escuelas puedan trabajar de mejor modo, con la formación de los docentes, con los equipamientos. Hay experiencias en Argentina, tantos momentos que se hicieron políticas nacionales, como fue el Plan Social en su momento, como fue el Programa de Igualdad y Calidad Educativa para escuelas vulnerables, de escuelas primarias vulnerables, que tuvieron estrategias, pero evidentemente que esto se tiene que ampliar. Y lo segundo, hay que darle capacidad de operación a las provincias, hay que darles potencia de actuar. Y esto no es decir hagan, es acompañar a que puedan hacer y generen capacidad instalada. ¿Para qué?
para sostener en el tiempo. Ahora, ¿eso es más transferencias económicas, financieras del Estado Nacional a las provincias o es formación técnica específica en las provincias que traten los dilemas de la población escolar de esas provincias? Las dos cosas. Primero porque las provincias, la mayor parte Pero los del gobernadores presupuesto, suelen pelear por la plata, pero no por la formación técnica de su fuerza burocrática. no es el caso de Córdoba. A ver. Y creo que algunas otras provincias han hecho experiencias similares y bastante positivas. Primero que la mayor parte del presupuesto de las provincias se invierte en salarios de los docentes. Claro. Entonces, el dinero que debería ir a reforzar las capacidades técnico-profesionales, las formaciones inicial y continua de los docentes, los elementos que profundicen la oportunidad en las mismas escuelas con equipamientos y con más tiempo de clases, con las jornadas extendidas, con la escolarización temprana en el nivel inicial, con una escuela secundaria que se reforme, necesita de las dos cosas. Yo creo que no es un tema provincias contra nación o nación educando a las provincias. Sí. Es compartiendo, es con colaboración. Hay maestras, profesores, equipos técnicos en todas las provincias con distintos niveles. Ahora, sí. No van a progresar si están siempre mirando a qué demanda el gobierno central y no tienen en sus manos capacidades de operar. Creo que ahí es donde hay que trabajar. Walter, ¿alguna de las fuerzas políticas que compiten en estas elecciones, por ejemplo, Consenso Federal, por ejemplo, hablan de volver a nacionalizar el sistema educativo y restarle poder a las provincias, cuando la tendencia en el mundo es hacerlo cada vez más local para hacer intervenciones más específicas? Esto tiene que ver con una desconfianza en relación a las capacidades provinciales para resolver problemas muy estructurales, y tiene algo de razón esa desconfianza, dado que las provincias siguen siendo muy dependientes, por ejemplo, de la coparticipación y no logran construir en el lado educativo una ventaja real? Mira, creo que hay de todo. Me parece que en esas propuestas, primero, hay falta de conocimiento profundo del sistema educativo. En Argentina, el sistema ha sido federal desde sus inicios. En la Constitución del 53 ya la educación primaria estaba en manos de las provincias. Que la Nación tuvo un importantísimo aporte desde la 1420 en adelante, no tenga ninguna duda. Y también con la formación de los docentes en el periodo de las escuelas normales, cuando se salía del secundario con el título de maestro. Sí. Pero muy posterior, con los profesorados del nivel superior, las universidades, ha cambiado ese panorama. Es cierto que también hay provincias que no invierten todo lo que deberían invertir, o por lo menos que uno desde afuera, y dicho como argentino, observa de que a veces se le pone más recursos al sostenimiento de la burocracia política que a lo mejor a la instancia de la formación profesional de los docentes. Quiero ser sincero, no creo que ahorrando acá se pueda invertir todo lo que se necesita acá. Sí. Pero parte de lo que se ahorre en el campo del gasto político se podrían crear las herramientas, las instituciones, los motores que respalden el trabajo de los docentes. Es decir, que de alguna manera en algunas provincias los gobernadores están pensando en la perpetuidad de sus gestiones y no en un beneficio del sistema educativo, por ejemplo. La creación de empleo público para sostener gestiones de gobierno. Sí, también tiene que ver con las economías regionales. Yo no creo que haya en esto... Para sostener gestiones de gobierno. Sí, también tiene que ver con las economías regionales. Yo no creo que haya en esto... Puede ser que algunos tengan malicia, pero no creo que sea todo malicia, creo que también son condiciones objetivas. Vengo de una provincia de una economía muy heterogénea. Agroindustria, industria, servicios, universidad, la más antigua del país, que hay mucho movimiento. Y como Córdoba, probablemente Santa Fe, Mendoza, Río Negro, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, obviamente, por mencionar algunas, tienen poblaciones heterogéneas y que no dejan que los gobernantes y los funcionarios, por mi caso, estemos dormidos porque la sociedad es pujante. Por eso confío mucho en que si volvemos también pujante a las provincias, hay un camino de resolución de los problemas. Walter, en esta honestidad y franqueza que te caracteriza para pensar los problemas de educación y asumir responsabilidades propias, antes de ser un ministro de Educación y un político vinculado con el tema educativo, fuiste un dirigente sindical,
educativo en el gremio cordobés de docentes y luego en CETERA, una posición importante en CETERA. Estás desde el 88 trabajando con la educación, primero como sindicalista. Vamos a hablar de responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tiene el sindicalismo docente argentino en relación a la formación docente y al grado de desarrollo de esa formación para solucionar los problemas demandantes de una educación pública con sectores vulnerables incluidos en esa educación pública? En ese plano, yo a los sindicatos no le atribuyo gran responsabilidad porque es lógico, tienen que defender los intereses de sus asociados. Bueno, eso es un reconocimiento importante porque los sindicatos docentes en Argentina dicen defender la educación. Vos estás hablando de que defienden intereses corporativos. No, también. Y también defienden la educación. A veces, desde perspectivas que coinciden con las necesidades de la sociedad y en otras ocasiones a lo mejor más vinculado al interés de sus representados. Pero para eso está la política. Yo, en primer lugar, siempre digo que acá la responsabilidad es política. Y la relación con los sindicatos es una responsabilidad política. Si uno cede ante el sindicalismo la responsabilidad política, no lo culpemos al sindicalista. Miremos qué hizo la política. Y desconocer a los sindicatos no es buen camino. ¿Por qué? Porque los sindicatos son un vehículo que permite armonizar las relaciones cuando el diálogo es sincero, cuando hay negociación y la negociación respeta el interés de la sociedad, que es el que representa el Estado y la política, y ellos van acompañando a la vez que defienden los intereses de los docentes. Esto puede producir cambios. En Córdoba hemos hecho innumerables cambios al régimen tradicional docente y lo hemos hecho con acuerdo del sindicato y hemos ido juntos a la legislatura y hemos planteado reformas, por ejemplo, de los concursos por escuela, sistemas de designación, nuevos sistemas de escuela. En esa reforma sin conflictos, ¿cuánto peso tiene en el crecimiento del salario docente la antigüedad, el hecho de ir, y cuánto peso tiene el desempeño de un buen docente? ¿Qué pesa más en el salario de un docente cordobés? La antigüedad. Se sigue siendo un problema, ¿no? Sí, pero también... Por eso no hay conflicto, porque no se tocan ese tipo de beneficios. Pero quiero desmitificar algo. A ver. El otro día compartimos una exposición y se dice... En IDEA, los docentes pueden, sí, en IDEA, que el 120%, en Córdoba llegamos a pagar el 140% a los que tienen 30 años de antigüedad. En la mayoría del país hasta el 120% de antigüedad. Pero eso no va sobre el total del salario. En la práctica, de acuerdo a la provincia, está entre un 50 y un 70% del salario. Creo que la falta de recursos también impide nuevas estrategias. Muchos gremios están de acuerdo en que paguemos profesionalización, claro, que paguemos nuevas titulaciones, nuevos roles docentes. Están de acuerdo. Lo que nunca alcanza es que mejorar el salario del conjunto y simultáneamente generar una política de mejora por profesionalización. Yo creo que es lo que viene en Argentina y no observo que no estén dispuestos a discutir esto los sindicatos. Bien. ¿Crees que fue un error eliminar la paritaria nacional para discutir salarios que se hizo en este gobierno? Creo que la paritaria terminó desvirtuada. Se puede hacer una paritaria nacional, pero lo que pasa es que hay que poner límites. Por ejemplo, la paritaria acuerda salarios mínimos. ¿Y esto está bien o está mal? Y uno diría, mirá, está bien porque la historia nos enseña que hubo provincias que llegó a pagar salarios miserables a los docentes. Entonces no esperemos que esa provincia vaya a tener buena educación con gente sin ganas de ir a dar clases. Entonces, utilizar mecanismos de compensación como estaba en el origen de la paritaria es excelente. Pero ¿en qué terminó eso y por qué se desvirtuó? Porque se decía, bueno, para alcanzar el piso mínimo aumentamos un 30%. Y después los sindicatos en las provincias decían, a todos, el 30% como mínimo. Ahora lo pedían para el que ganaba muy poco y el que más ganaba. Y cada provincia, que es la que paga los sueldos, sabe qué capacidad tiene. No puede ser la paritaria nacional la que fije lo que puede una provincia. La paritaria nacional lo que tiene que hacer es que no perjudiquen a ningún sector docente de las provincias, pero no que pongan a los gobernantes en la situación de decir
negocia uno que no paga. Sí, La nación no paga. Claro, no paga. Sí, no es el empleador. Es poco Sí. serio. Entonces hay que reencauzarla. Walter, como 12 años en el Ministerio de Educación cordobés, ¿cuál es tu mirada en relación a la gestión educativa kirchnerista, que estuvo 12 años en el poder, y a la gestión educativa de Cambiemos a nivel nacional? Lo primero que voy a rescatar es que en el kirchnerismo se sancionó una ley de educación que está vigente y el gobierno actual no hizo ningún intento por cambiarla. ¿Habría que cambiarla? ¿Habría que...? No, hay que cumplirla. Ajá, bien. Se resolvió, es como la Constitución, hoy leía a Sapsay que decía, bueno, y sin lugar de pensar tanto cómo la cambiamos, cumplimos con las cosas que no hemos comprometido. ¿Cuáles son los mayores incumplimientos de la Ley de Educación Nacional? Por ejemplo, que son estratégicos. En primer lugar, no anticipar la escolarización. Hay que tratar que las niñas y los niños a los 3 años puedan estar en la escuela, porque, por lo que dije antes, el equilibrio cultural que puede brindar la escuela para aquellos que no tienen oportunidad de pagarse la escuela privada. En segundo lugar, la extensión de la jornada. Es inviable dar todos los contenidos del pasado. La educación transmite lo que produjo la civilización y lo nuevo en 4 horas de clase por día. Claro. Eso no. A ver, por lo menos en Córdoba lo hicimos, 4º, 5º y 6º grado de la primaria tienen 2 horas más de clase por día y eso empieza a mostrar diferencias a la hora de la retención en la secundaria. Y los cambios en la escuela secundaria que hay que hacer. Te planteo la última pregunta, Walter. Uno de los cambios centrales de la Ley de Educación Nacional 2006 es la extensión de la obligatoriedad hasta el último año de la escuela secundaria. El kirchnerismo sostuvo que el relato de la inclusión, que cada vez más chicos de sectores vulnerables estaban adentro de la escuela. Ahora no se logró retenerlos hasta que terminen y no se logró equidad educativa, conocimientos vigorosos en los sectores sobre todo más vulnerables, pero en todos. ¿Ese es otro incumplimiento de la clase política en este caso? No, en eso hace falta tiempo. Yo creo que el incumplimiento es no tomar con más fortaleza la innovación, nuevos caminos, nuevos formatos de escuela secundaria. Me parece que esa es la deuda que tenemos. Pero una ley no hace que los chicos desde una perspectiva familiar, cultural y social digan, ahora termino el secundario. No fue así tampoco la 1420, no se logró de un día para el otro la escolarización total en la primaria. Acá yo creo que lo podemos acelerar, sirve como meta, y tenemos que apurarnos porque los que no terminan el secundario tienen mucho menos oportunidad en la vida que los que sí la terminan. Los políticos dicen que la educación les importa mucho, ¿les crees? Yo tengo que agradecerle a los 2 gobernadores con los cuales me tocó trabajar de que aumentaron el presupuesto, ampliamos los derechos de los niños y de los jóvenes, trabajamos con los docentes. Entonces yo creo que hay gran parte de la clase política o de los políticos que están convencidos que es el camino. Y otros que a lo mejor hay que empujarlos desde la sociedad. Bien, claro, las clases medias también tienen una responsabilidad ahí. En lugar de fugar a la escuela privada, que no lo critico, es un derecho que tienen, nos deberían ayudar a que consigamos mejores condiciones para todas las escuelas, sobre todo las que atienden los más humildes. Muchísimas gracias, Walter Graubach, por este análisis en torno a la educación de alguien que lo conoce mucho. Gracias. Vamos ahora a otro tema, el asbesto. Bueno, este polvo que produce efectos complicados.